quien cree que hay instrumentos más poderosos que los que hemos planteado para defender a consumidores y pequeñas empresas, en lugar de montarse sobre la campaña mediática del diario Clarín y después del diario La Nación para estigmatizar estos proyectos, en lugar de eso podrían haber traído aportes para defender al consumidor y a las pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto que se valora... Congreso de la Nación, está hablando el ministro de Economía, Axel Kicillof, en la presentación del proyecto sobre ley de abastecimiento. No dejemos que esos gritos sordos para muchos de nosotros, que siempre hablan de que cualquier intento de defender a los consumidores es un ataque a la libre empresa, porque lo han dicho siempre, porque siempre han repetido esa cantinera. No dejemos que ese ruido ensordecedor, potenciado por algunos medios de comunicación, impida que los representantes del pueblo debatan cómo hacemos para lograr que efectivamente, bajo las leyes vigentes, los consumidores en la Argentina estén defendidos precisamente por el único que lo puede defender, el Estado Nacional, no en un exceso de estatismo, de regulación, de sovietismo, de lo que sea, simplemente cumpliendo con aquello que marca la Constitución Nacional. ¿Y por qué lo quiero decir? Y voy a hablar no como ministro, no como miembro del Frente para la Victoria, no como militante, voy a hablar como consumidor. La presidenta el otro día decía que los derechos del consumidor son derechos hasta cierto punto que se han regulado modernamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos consumidores, pero ese no es el problema, esto ha sido desde tiempos inmemoriales. El problema ha sido la enorme concentración de los capitales a lo largo y a lo ancho del planeta, que le han dado un poder para que eso que llaman mercado muchas veces sea exactamente lo contrario del mercado. Es decir, unos pocos empresarios, unas pocas empresas cartelizadas y agrupadas que fijan condiciones de calidad, de precio y que entonces abusan permanentemente de ese nombre del mercado y de la competencia para establecer el monopolio y el perjuicio de los consumidores y las pequeñas empresas. Eso es un hecho mundial. Por eso, en todos los países, sobre todo los de legislación más avanzada, los consumidores están protegidos. Y en la Argentina todavía no. Y esa es una deuda pendiente. Y esta ley tiene como principal objetivo defender y proteger a los consumidores argentinos. ¿De qué? De los innumerables abusos que sufrimos todos los santos días. Les tengo que explicar a ustedes para qué es esta ley, si todos sabemos para qué son este grupo de leyes. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, uno compra un lavarropa, si viene fallado, puede estar 3 días tratando de comunicarse con el call center. Si efectivamente lo atienden, después probablemente le hablan con una voz que no es del país. No tengo nada contra eso, pero sé que los call centers ahora, por cuestiones de costos, se sitúan internacionalmente en los países de salario más bajo. Así que ni siquiera te atiende un argentino. Entonces vos le explicás dónde vivís, no sabe las calles, no sabe el barrio, qué problema tuviste, no entiende nada de nuestra realidad y después te dice, bueno, pero eso vamos a ver, lo van a llamar y no pasa nada. Y pasan los días y uno sigue con el bien fallado y uno sigue con su, por favor, y uno sigue con su bien fallado, que no se lo han repuesto, que no le han devuelto la plata. ¿Y qué opción le queda con la legislación vigente? ¿Qué opción le queda? Bueno, esperar, llamar a la Secretaría de Comercio y denunciar el abuso. ¿Y qué pasa entonces? La Secretaría de Comercio, si detecta y estudia el abuso, intenta ponerle una multa al proveedor. ¿Por qué ha estafado? Porque ha estafado al consumidor. Y porque lo tuvo esperando con el call center durante horas y porque después no le solucionó el problema. Lo estafó. Pero ¿qué pasa? La Secretaría de Comercio establece una multa y la empresa consigue un juez que le pone una cautelar o la judicializa y después pasan 4, 5, 6 años y el problema no se solucionó para la gente. Y el problema no se solucionó para la gente. Hay que encontrar una posibilidad para los argentinos de que ante un abuso de esta naturaleza dispongan de instrumentos para que el problema se solucione. De manera justa, de manera justa. Las empresas de los países centrales, ustedes saben, yo comentaba en una radio algo que me impactó porque ocurrió en los Estados Unidos. Yo era chiquito, fui a Estados Unidos, estuve con mi tía que vivía en los Estados Unidos, llamó por teléfono, puso una moneda en el teléfono y el teléfono le tragó la moneda. Hoy los teléfonos ni funcionan a moneda, pero ella tocó el número de reclamo, llamó a la telefónica y al día siguiente, a las 8 de la mañana, le apareció una moneda en el correo con un sobre. Le llegó la moneda que le había tragado el teléfono. Ni le preguntaron, ni le pidieron pruebas. Las empresas
las empresas toman medidas para perdón, presidenta, no sabía que veníamos a esto. Perdón, ¿el grito ese es de una diputada o es de asesores? Bueno, a ver si se acostumbran a respetar el voto popular que en este momento está representado por el ministro de Economía que eligió la presidenta de la Nación. Y a los asesores les pido más respeto aún. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Y para que lo entienda todo el mundo, en los países avanzados, en los países desarrollados, hay instrumentos para conseguir que las empresas no se abusen de la gente. Lo mismo ocurre con empresas de servicios tan difundidos como la telefonía móvil. Uno hace un reclamo y después cuesta mucho que ese reclamo, ya sea porque el aparato está mal, porque se corta la llamada, que ese reclamo sea efectivo. ¿Por qué? Porque los instrumentos regulatorios y legales que tenemos en este momento son insuficientes. Y eso es el Estado. El Estado es el único que va a cuidar a los consumidores del abuso de las grandes empresas. Es el único. La empresa que mira su rentabilidad, y sobre todo cuando son sectores concentrados, no sometidos a la competencia, con lo cual un estándar de servicio bajo, malo, no hace que la gente se cambie de empresa porque la otra es mejor, sino que todas son igualmente malas. Entonces los consumidores quedan desamparados y sufren este tipo de situaciones permanentemente. ¿Con qué lo venimos a reemplazar? Porque yo he escuchado esas discusiones filosóficas sobre si el Estado, si el mercado, si la competencia, pero esto es muy concreto, para la gente es muy concreto. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa en los casos que mencionamos? La persona llama, hace el reclamo en la empresa. Si la empresa no contesta, llama a la Secretaría de Comercio y en ese caso la empresa no puede evadirse más. La conciliación es obligatoria. Tiene que concurrir, sentarse cara a cara con el consumidor adelante de un mediador, que puede ser público o también privado. Entonces se sienta con un mediador, le explica el problema, si el problema es razonable. Entonces llegan a un acuerdo, se firma un acta y la cuestión se soluciona. Este creemos que va a ser el camino que mayoritariamente van a seguir todos los consumidores y todas las empresas, que pondrán más plata para atender los reclamos de la gente, porque la empresa que mira los números prefiere no sustituir un bien fallado que sustituirlo. Por supuesto, no es una cuestión ni de la ética ni de la bondad, es una cuestión de los números. Por eso tiene que aparecer el Estado protegiendo a los más débiles. Y lo mismo con respecto a la concentración que afecta a las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora llama a la Secretaría de Comercio, se establece una audiencia, a los 10 días tiene que concurrir la empresa, que no les mientan más. Eso es lo que dice este paquete de leyes. Eso es lo que dice, que la empresa tiene que sentarse y tiene que tratar de acordar. Si no puede acordar, si la empresa no desea acordar, entonces interviene la Secretaría de Comercio y decide cómo se va a resolver la situación. Cuando decide cómo va a resolver la situación, dependiendo del monto que esté involucrado, puede resolverse ahí en la Secretaría de Comercio, pero si establece una multa, ya no puede más la empresa, en lugar de pagar la multa, porque ¿qué están pidiendo las empresas cuando rechazan todo esto junto? No pagar más multas, como hacen ahora, como hacen ahora. Entonces, señores diputados, den los instrumentos al Estado, no a este gobierno, al Estado, para que cuando se encuentre un abuso, ese abuso no ocurra más. Ese abuso se persiga y se castigue. Porque no podemos defender, escudados atrás de grandes principios que ni siquiera, y ahora voy a explicar, están atacados por este paquete de leyes, ni siquiera están atacados, pero escudándose en esos principios, lo que en realidad están haciendo es defender esas prerrogativas para abusar sobre los consumidores y las pequeñas empresas. Entonces, simplemente lo que digo es que ahora va a haber otro camino para los consumidores de la Argentina, un crecimiento mayúsculo en nuestra capacidad institucional, un crecimiento mayúsculo en la competencia para las empresas, porque las empresas, si consiguen sus ganancias a expensas de los consumidores, la verdad es que están eligiendo un camino fácil. Lo que tienen que hacer es invertir, mejorar la calidad de los productos y atender los reclamos. Y todo se solucionaría, pero como en la Argentina hoy esto no ocurre, estamos proveyendo una cantidad de instrumentos para que eso empiece a pasar. Si el reclamo es de mayor envergadura, se puede ir a una justicia que hasta ahora es muy lenta. 4, 5, 6 años son tiempos habituales de espera para quien reclama
por lo que ha ocurrido en relaciones de consumo. Entonces no podemos permitir que esto siga pasando. Se ha creado, se intenta crear, se propone crear un fuero especial para tratar los problemas que tienen los consumidores. Ese fuero especial va a ser más expeditivo, no es la justicia convencional, digamos, no sé técnicamente, pero no es la justicia que hoy tenemos, que no está preparada para resolver estos reclamos que a veces son de poca monta, pero que caen dentro de ese sistema que está preparado para tomar causas de otro tipo y de otra envergadura. Entonces estamos creando una justicia específica para que atienda estos problemas. Una vez que se recurre a esa justicia, que sostenemos que va a tener tiempos más abreviados, el consumidor va a tener su cuestión resuelta. Y por supuesto que hay capacidad de defensa para las empresas. No se está impidiendo la capacidad de defensa. Lo que sí se dice es que si toda multa va a ser apelada y entonces no es efectiva, las multas no existen y el Estado no tiene ningún instrumento para hacer cumplir la ley y para impedir los abusos. Entonces le tenemos que dar esos instrumentos al Estado. Esto pasa, no es que le devolvieron la moneda a mi tía porque son buena gente exclusivamente. La devolvieron porque si saben que si no lo hacen, va a estar un Estado que los va a obligar a responder a las necesidades y a las prestaciones de los servicios tal cual está estipulado. Entonces, simplemente, el camino que están transitando estas leyes es el de dotar de mayor capacidad y eficiencia al Estado para hacer respetar los derechos de la gente y de las pequeñas empresas. Que no engañen más a esto llamándolo leyes de abastecimiento, igual que Venezuela, igual que no sé qué experiencia histórica del año 20. No es eso. Los países más modernos del mundo tienen instrumentos efectivos para hacer cumplir los derechos de los consumidores. Nosotros hoy tenemos instrumentos tan imperfectos que todos los que están en esta sala seguro tienen un ejemplo de haber sido abusado en su relación de consumo con alguna empresa. Creemos los instrumentos para que esto no ocurra más. Tomemos los comentarios como se ha hecho en la Cámara de Senadores con respecto a tal punto, a tal otro, los comentarios específicos para que sean más efectivos, pero no caigamos más en la mentira. No nos creamos los fantasmas y que tampoco los empresarios creen un fantasma y después se asusten del fantasma que crearon. Eso es lo que está ocurriendo. Porque acá no hay ningún Estado que venga a intervenir, a avasallar, a fijar precios, a determinar rentabilidades. No hay ningún Estado, porque la economía argentina es una economía que estos 11 años han dado bien sobre la base de la libre empresa, de la capacidad privada para invertir, de las buenas rentabilidades. Lo único que queremos es perseguir los abusos. Ese es el único objetivo de estas leyes. Pero si no nos dotamos de instrumentos como Estado para perseguir esos abusos, los abusos van a seguir ocurriendo. Y nada más, ¿qué pasó con esa llamada ley de abastecimiento? Por eso el objetivo es defender a consumidores y pequeñas empresas que hoy en día están desamparados ante un abuso efectivo de los capitales concentrados, de aquellos que tienen más recursos, de aquellos que tienen monopolio en determinados sectores. Y esto no tiene que ocurrir más. Hemos propuesto esta batería de leyes. Ahora bien, hay una de ellas que ha sido muy cuestionada, pero quiero hacer un comentario, porque la verdad es que ya me llama a sorpresa, creo yo que están cayendo en el ridículo, con esta cuestión de esconder el objetivo central de estas leyes, que es defender a los consumidores, atrás de algo que se pretende presentar como un avasallamiento de la libertad de empresa. Pero por favor, había una ley de abastecimiento del año 74, llamada Ley de Abastecimiento, del año 74, que está vigente hoy en día, que está vigente. ¿Y qué se ha hecho? Se ha propuesto unas modificaciones en esa ley para, por decirlo así, alivianarla, modernizarla, hacerla aplicable y agilizarla. Entonces todos esos elementos han sido, que quede claro, porque tal vez ya la gente está tan confundida con esto, porque nos han puesto el debate, queríamos discutir en la cancha y nos han llevado el debate abajo del inodoro de un vestuario y la han sacado de la cancha. ¿Pero quién han sacado de la cancha? A los consumidores que estamos pretendiendo defender con estas leyes, a las pequeñas empresas que han venido aquí a decir que se sienten protegidos por estas leyes. Y lo demás, con respecto a la ley de abastecimiento que está vigente, se ha hecho una propuesta de que algunos elementos claramente anacrónicos de esa ley, claramente bueno, de hasta otra acá época, parte de lo